Buenos días, jóvenes de tercer año. En esta clase vamos a ver un concepto nuevo que se llama calor latente o calor de cambio de fase, ¿sí? Pero primero vamos a repasar qué es lo que conocíamos por calor, ¿sí? Bueno, según lo definimos en clase y lo copiamos en la carpeta, el calor es energía en tránsito, ¿sí? Que al ser transferida a un cuerpo o cuando un cuerpo la recibe, este cuerpo aumenta su temperatura. O cuando un cuerpo pierde esta energía, este cuerpo baja su temperatura. Y no sé si se acuerdan, seguramente no, porque ya pasó su tiempo, pero les dije que esa definición de calor no era enteramente cierta, no era cierta al 100%, ¿sí? Porque puede haber casos donde se le aplique calor a un cuerpo, pero este cuerpo no varíe su temperatura, no aumente su temperatura. Y eso es lo que vamos a ver acá en este mini laboratorio virtual, ¿sí? Cuando le ponga play a este video, este mechero va a prender fuego y le va a estar aplicando calor al hielo. El hielo, acá muestran que está inicialmente a una temperatura de menos 25 grados centígrados. Sabemos que el hielo solamente puede existir en las condiciones terrestres a la presión común. El hielo solo puede existir entre los 0 grados centígrados para abajo. De 0 grados centígrados a menos 273 grados centígrados, que es la temperatura más baja alcanzable, el agua está en estado sólido, conocido como hielo. De 0 grados para arriba, ¿sí? De 0 grados a 100 grados, ahí tenemos agua. Y a partir de los 100 grados, el agua cambia de estado y se convierte en vapor. Bueno, acá tenemos hielo a menos 25 grados centígrados. Yo voy a prender el mechero, o sea que le voy a estar aplicando un calor, y como lo definimos, el calor es esa energía en tránsito que hace que un cuerpo o una sustancia aumente su temperatura. Bueno, aplico el calor, veamos qué pasa. Como ven, la temperatura empieza a subir. Y acá voy a poner pausa. Acá tenemos hielo a 0 grados centígrados. Acá, bueno, me spoileé un poquito esto que dice sólido más líquido. Voy a seguir aplicándole calor y fíjense que ahora le voy a estar aplicando calor, esa energía en tránsito que hace que una sustancia aumente su temperatura, y van a ver que no aumenta su temperatura. Esto va a pasar muy rápido, así que presten mucha atención. Apenas ponga play, vean el lector de la temperatura, que van a ver que se va a quedar en 0 grados centígrados. ¿Ven cómo se queda en 0 grados? ¿Sí? Y ahora, dentro de un ratito, va a volver a subir la temperatura. Ahí estamos. ¿Qué pasó? Por mucho tiempo, el hielo estuvo recibiendo esta energía que hace que en teoría la definimos como una energía que hace que la temperatura suba, y su temperatura no subió, se mantuvo en 0 grados. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, resulta que al aplicar calor a un cuerpo, no necesariamente siempre va a pasar que aumente su temperatura. Lo que puede pasar es que al aplicar calor a un cuerpo, si este cuerpo está en una temperatura adecuada, cambie de estado. Que es exactamente lo que pasó acá. Teníamos hielo a menos 25 grados, le apliqué calor, por ende empezó a subir su temperatura, y cuando llegó a 0 grados, como se ve ahora en la simulación, no aumenta su temperatura, sino que ese calor que se le está aplicando está siendo usado para que el hielo cambie de estado sólido a líquido. Ese calor aplicado para que el hielo cambie de estado de sólido a líquido, o más adelante, ahora le pongo play y lo vamos a ver, para que el agua, que ahora esto es agua, cambie de estado de líquido a gaseoso, que eso va a pasar cuando llegue a los 100 grados. Fíjense que ahí tengo agua a 100 grados, y al aplicarle calor no está aumentando la temperatura. Ahora sí aumentó porque se terminó de disolver todo el agua y lo que tengo adentro es vapor de agua. Y lo que está pasando ahora es que se le está aumentando la temperatura al vapor de agua. Bueno, ese calor requerido para que un cuerpo no aumente su temperatura, sino que cambie de estado, se lo conoce como calor latente, ¿sí? O calor de cambio de estado. Entonces, el calor latente es la cantidad de calor que hay que aplicarle a un cuerpo para que éste cambie de estado.
Fíjense que se parece algo al calor específico. El calor específico era la cantidad de calor que tengo que aplicarle a un cuerpo para que éste cambie su temperatura. ¿Sí? Era cuánto calor le tengo que aplicar a un cuerpo para que cambie su temperatura. Bueno, el calor latente es parecido, pero para esa parte que no cubrimos, el cambio de estado. Entonces, ahora les comparto la pantalla, van a ir a la carpeta y van a copiar la definición de calor latente, que acá la tenemos copiada en un Word, que es esta de acá. Calor latente. Lo vamos a simbolizar con la letra L. Si quieren, pausan el video y la copian tranquilo y después escuchan la explicación. Es la cantidad de calor que tiene que ganar o perder una determinada sustancia, ¿sí? Que tiene que ganar o perder, porque este proceso de cambio de estado no funciona solamente de hielo a agua o de agua a vapor de agua. También pasa, y ustedes lo ven en su refrigerador, que el agua puede cambiar de estado a hielo cuando pierde calor. ¿Sí? Entonces, es la cantidad de calor que tiene que ganar o perder una determinada sustancia para que empiece el proceso de cambio de estado, ya sea de sólido a líquido, por ejemplo, de hielo a agua, de líquido a gaseoso, por ejemplo, de agua a vapor de agua, de gaseoso a líquido, eso sería cuando, es un ejemplo difícil de ver, pero por ejemplo, cuando ustedes hierven agua, si tienen todo cerrado, o cuando se bañan, si se bañan con agua muy caliente que sale algo de vapor de agua, ven cómo se les empaña el vidrio, ¿sí? O cuando cocinan, si tienen algún vidrio cerca, ese vidrio se va a empañar. Bueno, ese es el vapor de agua que entró en contacto con el vidrio y bajó su temperatura por debajo de los 100 grados y se convirtió en agua, de gas a líquido, ¿sí? O de líquido a sólido, bueno, como por ejemplo cuando congelan agua. Estará el cuerpo ganando calor, ¿sí? Cuando el cambio de fase sea de sólido a líquido. Por ejemplo, cuando el hielo pasa a agua, está ganando calor, está ganando esta energía que hace que aumente su temperatura y haciendo que cambie de sólido a líquido. O de líquido a gaseoso cuando hierve en agua, etc. Y estará perdiendo calor cuando cambie de fase de gaseoso a líquido. En el ejemplo del gas, cuando entra en contacto con el vidrio y baja su temperatura y cambia de estado gaseoso a líquido. O de líquido a sólido, por ejemplo, el agua congelándose, que está perdiendo calor. Bueno, se representa con la letra L de latente, y su unidad va a ser el kilogramo por kilocaloría. Acuérdense que se dice por, pero se escribe sobre, o joule por kilogramo. Vamos a estar usando mucho más la kilocaloría por kilogramo, ¿sí? Y su ecuación es la siguiente. L, el calor latente, es una magnitud propia de cada sustancia. El calor latente del agua es siempre el mismo. El calor latente del hielo no es el mismo que el del agua, ¿sí? Pero es siempre el mismo. El calor latente del gas es siempre el mismo, ¿sí? Cada sustancia tiene su calor latente. Entonces, L es el calor latente de la sustancia. Q es la cantidad de calor que tengo que aplicarle a la sustancia. Y M, la masa, la cantidad de materia, la masa, ¿sí? De esa sustancia que quiero que cambie de estado. Bueno, pónganle pausa al video, tómense un ratito para ver si esto quedó entendido, ¿sí? Y vamos a tratar ahora de hacer un ejemplo que lo tengo acá abajo copiado. Bien, el ejemplo pregunta, ¿cuánto calor hay que aplicarle a 0,5 kilogramos de agua? O sea que ese dato es la masa del agua, ¿sí? Que se encuentra a 30 grados centígrados, o sea que tengo una temperatura inicial de 30 grados centígrados, para que ésta se evapore totalmente. O sea que quiero que esta cantidad de agua se evapore. Ahora, bueno, me dan como dato extra el calor específico del agua, que lo conocemos de ejercicios anteriores, y su calor latente de evaporación. Ahora, esta agua, que está a 30 grados centígrados, ¿está en condiciones de evaporarse? No, no está en condiciones de evaporarse, porque no está a una temperatura de evaporación. El agua, por ahí lo saben, por ahí no se evapora a 30 grados centígrados. El agua se evapora a 100 grados centígrados. O sea que esta cantidad de agua no está en condiciones de evaporarse todavía. Primero hay que aplicarle calor para subir su temperatura a 100 grados centígrados. Por eso agregué este dato acá, que la temperatura final va a ser 100 grados centígrados, porque una vez que esté a 100 grados centígrados va a estar en condiciones de poder evaporarse. Entonces lo primero que tenemos que calcular si queremos cuánto calor hay que aplicarle al agua a 30 grados para que se evapore, bueno, primero tenemos que calcular cuánto calor tengo que aplicarle al agua para que llegue a esta temperatura. Y recién ahí puedo calcular cuánto calor tengo que aplicarle al agua a esta temperatura
para que se empiece a evaporar, para que se evapore toda. Recordarán que la ecuación de calor específico que utilizábamos era la siguiente. Calor específico era igual a calor por masa por variación de temperatura. De acá podemos despejar la cantidad de calor. Fíjense que conocemos el calor específico del agua, conocemos la masa del agua, la cantidad de agua que tenemos, y conocemos la variación de temperatura. Su temperatura va a variar de 30 a 100 grados centígrados, o sea, 70 grados centígrados. Mucho cuidado que a veces esa variación puede ser negativa. Entonces, proseguimos. De acá podemos despejar el calor. El despejado queda de la siguiente manera. Masa y variación de temperatura pasan al otro lado multiplicando. Conocemos todos los datos, por ende podemos calcular el calor. Introducimos los datos. Calor específico es 1 kilocaloría por kilogramo grados Celsius. ¿Sí? La masa son 0,5 kilogramos. Y la variación de temperatura, en este caso, 70 grados centígrados. Acuérdense, esta variación de temperatura sale de decir temperatura final menos temperatura inicial. Y esta temperatura final que parece sacada de la galera es porque queremos que el agua se evapore. Y para que esté en condiciones de evaporarse, tiene que primero subir hasta esta temperatura. Este calor que estamos calculando, que lo vamos a llamar calor 1, ¿sí?, es la primera cantidad de calor que hay que suministrarle al agua para que cambie su temperatura a 100 grados y esté en condiciones de evaporarse. Si hacen la cuenta, les tendría que dar que este calor 1, es aproximadamente 35 kilocalorías. ¿Sí? Es muchísima cantidad de calor. Si lo pasamos a energía, o sea, si lo pasamos a energía medido en joules, son aproximadamente 146.000 joules. ¿Sí? Por eso usamos la unidad de medida kilocaloría para tener unos números más manejables, pero 35 kilocalorías es mucho calor. Hay que aplicarle mucho calor al agua para que cambie su temperatura tanto. ¿Sí? Porque acuérdense que tiene un calor específico muy grande. Bueno, y ahora sabemos que para que el agua aumente su temperatura a 100 grados hay que aplicarle este calor. Pero queremos saber cuánto calor hay que aplicarle para que se evapore. O sea que acá entra nuestra ecuación de calor latente. Bien. ¿Conocemos el calor latente del agua? Sí, 580 kilocalorías por kilogramo. ¿Conocemos el calor que hay que aplicarle? No, es justamente lo que queremos calcular, cuánto calor hay que aplicarle para que se evapore. Y la cantidad de agua a evaporar, la masa, la conocemos, 0,5 kilogramos. Entonces, despejando de acá, queremos despejar el calor, la masa que está dividiendo al otro lado pasa multiplicando y me queda que L por M es igual al calor. Vamos a llamar a este calor 2. ¿Sí? Lo voy a reacomodar y voy a poner el calor 2 de este lado por una cuestión de comodidad simplemente. Bien, siguiendo con esto, entonces el calor 2, reemplazando los datos, el calor latente de evaporación del agua, que no es lo mismo el calor latente de evaporación que el calor latente de fusión. El calor latente de fusión es cuando se convierte en hielo, no es lo mismo. Es esto, 580 kilocalorías por kilogramo, multiplicado por la masa, que son 0,5 kilogramos. Acá vemos cómo, y esto no lo aclaré acá arriba, en esta cuenta, kilogramo que está arriba se cancela con este kilogramo que está abajo, grado centígrado que está abajo se cancela con este grado centígrado que está arriba y me dan kilocalorías. Y acá abajo, kilogramo que está abajo se cancela con este kilogramo de acá arriba, y esto me da en la unidad kilocalorías, que tiene que dar aproximadamente 290 kilocalorías. Es un montón de calor el que hay que aplicarle a esta cantidad de agua para que se evapore. ¿Por qué? Porque el agua realmente tiene una resistencia al cambio de estado, a la evaporación, tiene una resistencia muy grande. ¿Sí? Es muy difícil y ustedes lo pueden comprobar. Si ponen a hervir agua, van a tardar un montón en evaporar toda el agua. Pero un montón van a tardar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una gran resistencia a la evaporación y acá vemos. Fíjense la cantidad de calor que hay que aplicarle. Pasemos esto a joules para que se den una idea. Son aproximadamente 1.200.000 joules. ¿Sí? Es un montón de energía la que hay que aplicarle. Bien, el ejercicio no está terminado todavía, ¿no? Queremos saber la cantidad de calor total que hay que aplicarle a esta agua a 30 grados centígrados. O sea, la cantidad de calor total va a ser el calor 1 más el calor 2. ¿Sí? Lo cual me da, si sumamos los calores, 290 más 35 kilocalorías, son 325 kilocalorías. Esto es un ejercicio de cambio de estado. ¿Muy bien? Vamos a hacer un ejemplito más. Por ahí no entra en el video. Si no entra en el video, lo voy a cortar
y ponerlo en un video aparte,